Les doy la más cordial bienvenida a este canal. Hablaremos sobre la historia de Roma, una síntesis. Roma no se hizo en un día, Italia tampoco. Este popular refrán o frase hecha anónima refleja rápidamente qué nos podemos esperar al adentrarnos en la historia de este fascinante país. Y es que la belleza de las regiones italianas, 20 regiones, así como su pluralidad y variedad, se comprende mejor si hacemos un breve repaso por su historia, por sus idas y venidas, sus guerras, las diferentes influencias que pasaron por el territorio y el proceso para realizar la unificación del Estado italiano. Roma no se hizo en un día, ni Italia tampoco, y posiblemente de ahí proceda en gran medida su belleza, su encanto y su complejidad. Hablar de la antigua Roma es hablar de gloria, de fuerza, de garra por parte de los guerreros y soldados más despiadados y estrategas que ha llegado a conocer la tierra, pero también es hablar de sabiduría y conocimiento. Esto precisamente a propósito de lo que nos dice uno de sus grandes emperadores, Julio César. Italia existe como estado desde 1861. Antes de esta fecha solo estuvo unificada por parte integrante del Imperio Romano. Su influencia como capital del catolicismo ha sido poderosa, ya que es la sede del Papa, y las dinámicas ciudades-estado de Italia impulsaron la modernidad con el Renacimiento. La unidad de Italia se ganó con sangre. Norte y sur se fundieron en un matrimonio que costó trabajo, pero que ha sido duradero. Incluso hoy Italia se muestra como un conjunto de regiones dispares, un presente con profundas raíces en el pasado. De ahí que podamos hablar de los grupos que han ido conformando la historia italiana: etruscos, griegos, gemelos y una loba. De las muchas tribus que surgieron durante la Edad de Piedra, los etruscos fueron quienes dominaron la península itálica en el siglo VII a.C. Etruria estaba formada por ciudades-estado concentradas principalmente entre los ríos Arno y Tíber, como Cere, la moderna Cerveteri, Tarquinia, Veii, Veio, Perusia, Perugia, Volterra y Arretium, Arezzo. El nombre del territorio etrusco se conserva en el topónimo Toscana, donde estaba y sigue estando el grueso de sus asentamientos. Casi todo lo que se sabe de los etruscos se debe a los objetos y pinturas exhumados en sus necrópolis, especialmente en Tarquinia, cerca de Roma. Persiste la polémica sobre si los etruscos emigraron desde Asia Menor y su lengua apenas ha sido descifrada. Guerreros y marinos carecían de cohesión y disciplina. Los etruscos cultivaban la tierra y extraían metales, rendían culto a numerosos dioses cuyos designios intentaban predecir mediante rituales como el examen de las vísceras de animales sacrificados. También aprendían con rapidez de otros pueblos. Buena parte de su tradición artística, frescos funerarios, estatuas y cerámica muestra influencias griegas. Mientras los etruscos dominaban el centro de la península, los comerciantes griegos se establecieron en el sur en el siglo VIII a.C. y fundaron una serie de ciudades-estado independientes a lo largo de la costa y en Sicilia, cuyo conjunto formaba la Magna Grecia. Estos asentamientos crecieron hasta el siglo III a.C. y las ruinas de magníficos templos dóricos en el sur de Italia, en Pestum, y en Sicilia, en Agrigento, Selinunte y Segesta, dan testimonio del esplendor de la civilización griega en Italia. Los intentos de los etruscos por conquistar las colonias griegas fracasaron y aceleraron su decadencia. Sin embargo, la sentencia de muerte vendría de un lugar inesperado, la ciudad de Roma, en el Lacio. Los orígenes de Roma se envuelven en la leyenda. Se dice que fue fundada por Rómulo, descendiente de Eneas, un troyano hijo de Venus, el 21 de abril del 753 a.C.,
en el lugar donde él y su gemelo Remo habían sido amamantados por una loba cuando quedaron huérfanos. Rómulo mató después a Remo y el asentamiento pasó a llamarse Roma por su nombre. En algún punto la leyenda se funde con la historia. Se cuenta que a Rómulo le sucedieron 7 reyes y que al menos 3 fueron etruscos. En el 509 a.C., los nobles latinos descontentos expulsaron de Roma al último de los reyes etruscos, Tarquinio el Soberbio, después de que su predecesor, Servio Tulio, reformara el sistema de clases que socavaban el poder de la aristocracia. Cansados de la monarquía, los nobles instituyeron la República Romana. En los siglos siguientes, esta insignificante ciudad fue creciendo hasta convertirse en la gran potencia de Italia y desplazó a los etruscos, cuya lengua y cultura desaparecieron en el siglo II después de Cristo. Bajo la República, el imperium o poder regio recaía en 2 cónsules que actuaban como jefes políticos y militares y eran elegidos por períodos no renovables de 1 año por una asamblea de ciudadanos. El Senado, cuyos miembros eran nombrados con carácter vitalicio, aconsejaba a los cónsules. Aunque desde el principio los monumentos se grababan con las siglas SPQR, que significan Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. En un primer momento el pueblo participaba poco en los asuntos públicos. Las iniciales aún se utilizan y muchos romanos dirían que las cosas apenas han cambiado. Llamados plebeyos literalmente los muchos, la mayoría privada de derechos fue ganando concesiones a la clase patricia durante los más de 2 siglos que siguieron a la fundación de la República. Algunos plebeyos llegaron incluso a cónsules y hacia el 280 a.C. casi todas las distinciones entre patricios y plebeyos habían desaparecido. No obstante, el sistema, en apariencia democrático, era en gran medida oligárquico, con una clase política bastante cerrada. Fueran patricios o plebeyos que se disputaban los altos cargos del gobierno y del Senado. Los romanos eran un pueblo práctico. Roma no acuñó moneda hasta el 269 a.C., a pesar de que sus vecinos y después conquistados o aliados etruscos y griegos disponían de moneda desde mucho tiempo atrás. Conforme crecía el dominio de Roma, lo hacía también su red de autopistas. Con las calzadas romanas llegaron otros adelantos como el servicio de correos y las posadas de postas. Los mensajes llevados por jinetes podían llegar a cualquier punto del territorio en cuestión de días o semanas. En las posadas de postas los jinetes cambiaban de montura, tomaban algún bocado y continuaban viaje. En la segunda mitad del siglo II a.C., Roma era la ciudad más importante del Mediterráneo, con una población de 300,000 habitantes. La mayoría eran libertos de clase baja o esclavos que vivían en condiciones a menudo precarias. Las casas de vecindad, casi todas de ladrillo y madera, se levantaban junto a enormes monumentos como el Circo Flaminio, escenario de espectaculares juegos que alcanzaron gran importancia para el pueblo de Roma. El imperio no se ciñó solo al territorio italiano, sino que supuso también la expansión a lo largo del Mediterráneo, llegando a abarcar la península ibérica y territorios de Francia, Gran Bretaña, Europa Central y Oriente Medio hasta Armenia. Esta expansión no cesó hasta principios del siglo II, cuando comenzó una etapa de estancamiento que dio paso a una posterior decadencia. Es importante mencionar a Julio César, nacido en el año 100 a.C. Cayo Julio César se revelaría como uno de los generales más brillantes y uno de los administradores más competentes de Roma, pero sus ansias de poder le llevaron a la perdición. Fue partidario del cónsul Pompeyo, conocido luego como Pompeyo el Grande,
quien desde el 78 a.C. se había convertido en una figura eminente de Roma tras aplastar rebeliones en España y acabar con la piratería. El propio César permaneció varios años en la península ibérica sofocando las revueltas fronterizas. A su regreso a Roma en el año 60 a.C., estableció una alianza con Pompeyo y otro destacado comandante y antiguo cónsul, Craso. César impulsó una serie de reformas, modificó el Senado y se embarcó en un ambicioso programa de construcciones. Se conservan la curia y la Basílica Julia. En el año 44 a.C. estaba claro que César no tenía intención de restaurar la república. La discordia creció en el Senado y más aún entre antiguos partidarios como Marco Junio Bruto, que creía que César había ido demasiado lejos. Un reducido grupo de conspiradores con Bruto a la cabeza lo asesinaron a puñaladas en el Senado, coincidiendo con los idus de marzo, 15 de marzo. En los años que siguieron a la muerte de César, su lugarteniente Marco Antonio y su sobrino nieto y heredero Octavio se enzarzaron en una guerra civil contra los asesinos de César. Las cosas se calmaron cuando Octavio tomó el control de la mitad occidental del imperio y Antonio se dirigió al oriente, pero en el momento en que Antonio cayó rendido a los pies de Cleopatra VII en el 31 a.C., Octavio le declaró la guerra y acabó derrotando a la pareja de Asio en Grecia. Al año siguiente Octavio invadió Egipto. Antonio y Cleopatra se suicidaron y Egipto se convirtió en provincia romana. Ahora bien, Augusto y las glorias del imperio. Octavio quedó como gobernante único del orbe romano en el año 27 a.C. El Senado le otorgó el título de Augusto, con que se le conocería en lo sucesivo, y le concedió un poder casi ilimitado. Con Augusto florecieron las artes. Entre sus contemporáneos se contaron los poetas Virgilio, Horacio y Ovidio, así como el historiador Tito Livio. Fomentó las artes plásticas, restauró edificios ya existentes y construyó muchos nuevos. Durante su mandato se levantó el Panteón y presumía de que había encontrado una Roma de ladrillo y dejado una Roma de mármol. El largo período de gobierno relativamente avanzado que inició trajo al Mediterráneo una prosperidad y seguridad sin precedentes. Se cuenta que en el año 100 después de Cristo, la ciudad de Roma superaba los 1,5 millones de habitantes. Su riqueza y prosperidad se evidenciaban en los ricos mosaicos, templos de mármol, baños públicos, teatros, circos y bibliotecas. Gentes de toda raza y condición convergían en la capital imperial. La pobreza se extendía entre una clase baja a menudo resentida. Augusto creó la primera policía de Roma, mandada por un prefecto, prefectus urbi, el prefecto de la ciudad, para atajar la violencia de la plebe. Augusto emprendió reformas de hondo calado, de importancia, como mejorar la eficiencia del ejército, que fijó en un contingente permanente de 300,000 hombres. El servicio militar duraba entre 16 y 25 años, pero Augusto convirtió el ejército en una fuerza formada principalmente por voluntarios. Un siglo después de la muerte de Augusto, en el 14 después de Cristo, a los 75 años, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión con Adriano. Llegó a abarcar desde la península ibérica, Galia y Britania, hasta una línea que seguía aproximadamente el curso de los ríos Rin y Danubio, todos los actuales Balcanes y Grecia, junto con las zonas conocidas en aquella época como Dacia, Mesia y Tracia. Un vasto territorio que llegaba hasta el Mar Negro. Se hallaban bajo el control de Roma casi todas las actuales Turquía, Siria, Líbano, Palestina e Israel estaban ocupadas por las legiones romanas y se conectaban con Egipto.
Desde allí una ancha franja de territorio romano se extendía a lo largo del norte de África hasta la costa atlántica de lo que hoy es el Marruecos septentrional. Esta situación duró hasta el siglo III, cuando Diocleciano se convirtió en emperador del año 245 al 305. Los ataques al imperio desde afuera y las revueltas intestinas estaban a la orden del día. Una nueva fuerza religiosa, el cristianismo, iba ganando popularidad y la persecución de los cristianos se volvió habitual. Esta política se invirtió en el 313 después de Cristo, cuando Constantino, que gobernó del 272 al 337, promulgó el Edicto de Milán. Inspirado por una visión de la cruz, Constantino derrotó a su rival Magencio en el Ponte Milvio de Roma en el 312 y se convirtió en el primer emperador cristiano de Roma. Allí levantó la primera basílica cristiana de la ciudad, San Giovanni in Laterano. Más tarde el imperio se dividió en dos y se estableció una segunda capital en Constantinopla, fundada por Constantino en el 330, a orillas del Bosporus, hoy Bósforo, en Bizancio. Este imperio romano de Oriente se mantuvo tras la caída de Italia y Roma. Se extendía desde una parte de la actual Serbia y Montenegro hasta Asia Menor, una franja costera de lo que hoy es Siria, Líbano, Jordania e Israel hasta Egipto, y una porción del norte de África que llegaba hasta la actual Libia. Los intentos de Justiniano I, que gobernó del año 482 al 565 por recuperar Roma, y la fragmentada mitad occidental del imperio se quedaron en nada. Hablemos sobre el poder papal. Por ironías del destino, la religión minoritaria que el emperador Diocleciano se había esforzado por aplastar, desaparecer, salvó la gloria de Roma. Pasado el caos de las invasiones que vieron sucumbir a Roma ante las tribus germánicas, la reconquista bizantina y la ocupación lombarda en el norte, el papado se estableció en Roma como fuerza espiritual y secular. Inventó la donación de Constantino, un documento por el cual el emperador Constantino I otorgaba a la Iglesia el control de Roma y el territorio circundante. Lo que el Papa necesitaba era un garante donde pudiera gobernar a la Iglesia, la sede pontificia, y lo encontró en los francos. Surge así el Estado pontificio. Los papas gobernaban en Roma y se extendían sus territorios más allá de los límites romanos. El enfrentamiento entre el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV en el último cuarto del siglo XI sobre quién tenía derecho a nombrar a los obispos demostró lo acerbas que podían llegar a ser estas disputas. El asunto centró la atención en la política italiana a fines de la Edad Media, y en todas las ciudades y regiones de la península surgieron dos facciones: los güelfos, que apoyaban al Papa, y los gibelinos, partidarios del emperador. En resumen, a este punto, con la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras, Italia vivió varios siglos de luchas constantes por el dominio de la península. Un punto de inflexión de esta etapa fue la entrada en escena de Carlomagno y los estados pontificios. Los obispos se presentaron como una alternativa de poder. En el año 754, el Papa Esteban II pidió ayuda a Pipino el Breve, al que coronó rey de los francos, cuando éste derrotó a los lombardos. En agradecimiento le entregó al Papa el centro de Italia. Así nacieron los estados pontificios. Carlomagno, hijo de Pipino, fue coronado rey y emperador de Roma en el 800, pero las invasiones musulmanas de mitad de siglo dejaron a la región nuevamente sin gobierno. La falta de un poder central favoreció a partir del siglo XII
el autogobierno de varias ciudades. Estas divisiones provocaron no solo un periodo de conflicto y guerras, sino también la división de Italia en pequeños estados. Con la muerte de Carlomagno, las luchas se incrementaron entre sus hijos por el poder. Esto dio lugar a un periodo de guerras civiles. Al no existir un poder central y estar en escena multitud de actores, la división territorial era desigual y testigo de enfrentamientos. Por si fuera poco, en el siglo X también se produjo el enfrentamiento entre la Iglesia y el Imperio, o lo que es lo mismo, la lucha entre el Papa contra el Emperador. Estas fueron llamadas las guerras güelfos y gibelinos. Los primeros estaban del lado del Papa y los segundos de la figura del Emperador, como hemos ya mencionado. Estas disputas fueron solo el inicio de una época cargada de ellas que tuvieron como resultado la división del país. A fines de la Edad Media existían 6 estados: el Ducado de Saboya, el de Milán, las repúblicas de Florencia y Venecia, los estados pontificios y el reino de Nápoles. Mientras en otros países europeos como Francia y España ya se empezaban a formar los estados nacionales. Sin embargo, Italia estaba muy fragmentada y no existía, desde la caída del Imperio Romano, una fuerza política que hubiera gobernado todo el estado. Ostrogodos, aragoneses, normandos, angevinos, bizantinos habían pasado por el país, una situación que todavía hoy se aprecia en la situación política y cultural de Italia, que conserva grandes diferencias entre las ciudades del norte y el sur. Italia fue la cuna del Renacimiento. Se inició en la Toscana, Florencia, concretamente en las ciudades de Florencia y Siena, y posteriormente tuvo un gran auge en Roma. El culmen del Renacimiento a fines del siglo XV coincide con época de invasiones que sembraron el caos en la región, pero no fue demasiado tarde para que las ideas del movimiento se expandieran al resto de Europa. Es por todo el mundo conocido el componente cultural que tuvo el Renacimiento italiano en todas sus expresiones: literatura, arte, arquitectura, política, filosofía, etc. Algunos de sus mayores exponentes son todavía objeto de estudio, como Petrarca, Dante Alighieri o Maquiavelo, Miguel Ángel o Leonardo da Vinci y Botticelli. La iglesia de Santa María del Fiore en Florencia o la Basílica de San Pedro en Roma son solo algunos de los ejemplos de la grandeza que aún hoy conserva el país. El Renacimiento italiano marcó el inicio del mundo moderno y la aportación de los Médicis en Florencia fue clave para ello. No obstante, a pesar de un auge cultural que fue acompañado de bonanza económica, la fragmentación política del país continuó, herencia de épocas anteriores, debido a la división de múltiples estados pequeños en gran parte del territorio. Esto supuso que, al lado de esa grandeza cultural, conviviese una importante debilidad territorial y de unidad, lo que facilitó que el dominio extranjero fuese ganando terreno. De hecho, España controlaba varias regiones de Italia como Milán, Nápoles, Sicilia, Sardonia, el sur de la Toscana y algunos otros pequeños estados del norte, un control que duró hasta mitad de la década de 1700. Posteriormente fue otra gran figura de la historia la que empezó a hacerse con el control. Hablamos de Napoleón Bonaparte, que a finales de 1700 entró en el país y llegó a ocupar Roma unos años más tarde. La derrota francesa y de Napoleón no llegó hasta 1814, cuando tuvo lugar el Congreso de Viena, en el que el país quedó dividido en distintos estados y seguía estando dominado en su mayoría por países extranjeros. La situación fue caldo de cultivo para la siguiente época, la siguiente etapa, la de la unificación del país. La unificación de Italia. Hay dos hechos que marcan este periodo: la caída de Napoleón en 1814, junto con la intención de expulsar a Austria, que dio comienzo a la llamada época de la unificación
previa al Reino de Italia. La toma de Roma por parte de Víctor Manuel II en 1870, hito de esta época que puso fin a la unificación y también determinó la monarquía como forma de Estado. La unificación, sin embargo, duró décadas y se dividió en varias etapas. En conjunto podemos decir que se caracterizó por el espíritu revolucionario y de unión de los pueblos, y que el también llamado Risorgimiento italiano supuso la unión de los estados resultantes del Tratado de Viena. ¿Cuáles eran estos 7 estados? El reino de Cerdeña y Piamonte, el reino de las 2 Sicilias, los estados de la Iglesia, los estados vaticanos, el reino lombardo veneciano, los ducados de Parma, Módena y Toscana. ¿Cuáles fueron las etapas de la unificación? Guerra contra Austria e incorporación de Lombardía, anexión de los estados de Parma, Módena y Toscana, la revolución de las 2 Sicilias, incorporación de Venecia, incorporación de Roma. En septiembre de 1870, Víctor Manuel II ordenó a sus tropas ocupar Roma y declaró la ciudad capital del Reino de Italia. No obstante, el Papa se negó a aceptar la situación y no reconoció la autoridad del rey. Este hecho hizo que la llamada cuestión de Roma se prolongase hasta 1929, sí, unas cuantas décadas más, cuando se firmó el Tratado de Letrán, que reconocía el Estado del Vaticano. Italia en las guerras mundiales. Italia en la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, hablamos de la Primera Guerra Mundial. Italia se mantuvo neutral en un primer momento. Los bandos de esta guerra se dividían en las potencias centrales, o la también llamada Triple Alianza, con Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y la Triple Entente, con Francia, Reino Unido y Rusia. Italia cambió de bando, y es que el país estaba dividido entre los que pensaban que aún no era lo suficientemente fuerte como para entrar en una guerra y que por tanto lo mejor era pactar con Austria, y los que estaban en el lado completamente opuesto. Así, finalmente, Italia entró en esta guerra, momento que también se considera como el culmen del periodo de unificación. El rey Víctor Manuel III, que quería entrar en el conflicto, pactó con Inglaterra para asegurarse los territorios de Austria, con quien finalmente entró en guerra en mayo de 1915. Otra de las personas que estaba a favor de entrar en el conflicto era un joven llamado Benito Mussolini. De hecho, esta guerra también se considera como el germen de los nacionalismos italianos y la época posterior. Italia en la Segunda Guerra Mundial. Todavía en recuperación por los vestigios de la Primera Guerra, entre 1939 y 1945 tuvo lugar la Segunda. Poco después del final de la Primera, concretamente en el otoño o en el año 1922, Mussolini llegó al poder, una posición desde la que utilizó todos los mecanismos posibles para afianzar el fascismo y las ideas nacionalistas en su país. Aliado natural de Hitler y la Alemania nazi, el paso de Italia por la guerra estuvo marcado por estos ideales. Así, en un primer momento luchó junto a Alemania y más tarde también Japón contra Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero el rey, que cada vez tenía menos poder, no se quedó con los brazos cruzados y trazó la estrategia para derrocar a Mussolini y hacerse con el poder. Una vez que lo consiguió, volvió a cambiar de bando en la Segunda Guerra Mundial, lo que dio lugar a una guerra civil italiana, ya que durante 2 años Italia permaneció luchando con tropas en ambos bandos. Un año después del fin de la guerra, un referéndum derrocó también la monarquía e Italia pasó a ser una república, estatus que mantiene hasta nuestros días.
y hasta nuestros días ha llegado toda esa complejidad, historia y riqueza cultural, herencia del pasado que hacen de Italia el país que es actualmente y al que querrás volver una y otra vez en cuanto lo descubras. En síntesis a este punto, la década de 1970 estuvo dominada por el espectro del terrorismo y un gran malestar social, sobre todo en las universidades. Los neofascistas perpetraron un atentado con bomba en Milán en 1968. En 1978, las Brigadas Rojas, un grupo de jóvenes de extrema izquierda responsable de varios atentados, se cobraron su víctima más destacada, el ex primer ministro de la democracia cristiana, Aldo Moro. Su secuestro y su asesinato unos 54 días después estremeció al país. A pesar de estas turbulencias, la década de 1970 fue también un periodo de cambios positivos. En 1970 se formaron gobiernos con poderes limitados en 15 de las 20 regiones del país. El fulgurante crecimiento posterior a la Segunda Guerra Mundial convirtió a Italia en una de las primeras economías mundiales, pero en la década de 1970 la economía empezó a desfallecer y a mediados de la década de 1990 sobrevino una prolongada crisis. Las altas tasas de desempleo e inflación, unidas a una ingente deuda nacional y una moneda fluctuante, la lira, introdujeron al gobierno a aplicar medidas urgentes, lo que permitió a Italia adoptar el euro en el año 2001. El partido Forza Italia del magnate de los medios de comunicación Silvio Berlusconi ganó las elecciones en el 2001 y otra vez en abril del 2008, tras un paréntesis de 2 años de gobierno de centro-izquierda. En el 2011, Berlusconi se vio obligado a dimitir al agravarse la crisis de la deuda. Un gobierno de demócratas encabezado por el economista Mario Monti presidió el país hasta las elecciones de febrero de 2013. Tras largas negociaciones postelectorales, Enrique Letta, del Partido Democrático, fue designado primer ministro al frente de una precaria coalición de centro-izquierda. En el 2014, Letta fue desbancado por el antiguo alcalde de Florencia, Matteo Renzi, de su mismo partido. A pesar del cambio de liderazgo y el dinamismo de Renzi, cualquiera que se ponga al timón de este país se enfrenta a una ardua tarea. Italia tiene retos como todos los países del mundo, pero estos retos pueden ser vencidos gracias a la grandeza de su espíritu, a su cultura, al arte, a su idioma y sobre todo a la unificación que logró a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta Italia es la que queremos conocer con esta riqueza cultural que posee. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.